Principios de autoridad y carácter, cadena de autoridad, parte 9. 9 mensajes, 9 enseñanzas que han estado fortaleciendo y guiándonos para recibir la bendición que fue ser obedientes como el Señor Jesucristo lo fue. Y les voy a decir que dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su obediencia le desató a Jesucristo autoridad. Su obediencia le otorgó poder y autoridad. El Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy: por tanto, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué el Espíritu Santo escribió y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? ¿Por qué no lo dice? Porque el deseo de nuestro Dios es que como su iglesia, como su cuerpo, podamos vivir también como Jesucristo, con poder y con autoridad, sobre toda circunstancia, sobre toda tristeza, dolor, miseria, tristeza, angustia, enfermedad, cualquier problema que esté afectando nuestros hogares, podamos tener el poder y la autoridad de vencer y destruir toda artimaña y arma que el diablo haya forjado contra nosotros. Y todos decimos amén. De las tres instituciones que Dios creó, que son la familia, el gobierno y la iglesia, hemos visto la cadena de autoridad en general, pero también ya vimos lo que es la institución de la familia en respecto al esposo, después vimos a la esposa, después vimos a los hijos. Hoy veremos la iglesia, cadena de autoridad en la iglesia. Algunas afirmaciones, algunas reflexiones, pero veremos cuál es el propósito por el cual Dios establece la autoridad, y ya lo vimos, para que si somos obedientes podamos vivir con poder y autoridad sobre toda circunstancia. Por eso, como institución creada por Dios, está fundamentada en los principios de gobierno y autoridad del Dios que la creó. Quiere decir que la iglesia está fundamentada en principios de gobierno y de autoridad del Dios que la creó. En Mateo 16 al 18 leemos lo siguiente: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Simón, y eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La frase que utilizó el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se pronunció cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a la confesión de fe que Pedro acababa de mencionar, diciendo: tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que se estaba refiriendo a la verdad que Dios le había revelado a Simón, a Pedro. El Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado, eres muy dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir, que yo soy el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa declaración que tú estás dando, sobre esa declaración, o sea, sobre mí, voy a edificar mi iglesia. Por eso la iglesia tiene una roca, que es el Hijo de Dios, la roca eterna. Por eso vamos a continuar. Vemos entonces que Jesús, como el Mesías, el enviado de Dios, el que descendió del cielo, es el fundamento y el cimiento de la iglesia que Él mismo fundó sobre su persona, no sobre Pedro, como algunos dicen que fue Pedro el fundamento de la iglesia. Es un gran error doctrinal y un error que, si continuamos leyendo en la Sagrada Escritura, donde quiera se refiere a Jesucristo como el fundamento de la iglesia. Y además dijo el Señor: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa que ningún poder, ni la misma muerte o el mundo de los muertos, o sea, el infierno, podrán derrotar o destruir a la iglesia que Él estaba edificando. Y en este caso nosotros pensamos, nosotros somos esa iglesia, nosotros hemos persistido a través de los siglos, por tanto sabemos que no va a haber ni habrá ningún poder que pueda destruirnos como iglesia, como congregación, porque la palabra iglesia por Jesús era en griego y fue la palabra eclesía, que significa los llamados a una asamblea, haciendo referencia que somos del conjunto de personas que hemos sido llamados del mundo del mal. Quiere decir que la palabra eclesía en griego, de donde se derivó la palabra iglesia, porque realmente la palabra iglesia se fue directa del griego, no hay otro idioma que lo esté manejando, y en todos los idiomas se traduce como iglesia, no hay otro. Eso es más importante para poderlo entender. Por eso vemos que la iglesia eran los llamados, los que Dios había llamado del mundo del mal, del mundo del pecado, para formar su cuerpo. Y por eso vemos también que los poderes del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y esto lo profetizó en el mismo momento que se lo dijo a Simón. Le dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no van a prosperar a pesar del poder y de la oposición que tiene el enemigo, porque eso estaba diciendo, las puertas del infierno que tienen poder no van a prevalecer. Quiere decir que va a haber una guerra, va a haber una batalla, pero la victoria siempre la vamos a tener como iglesia de Jesucristo. Nosotros vamos a permanecer, y va a permanecer si no viene pronto, pero ya viene pronto. La iglesia, por tanto, dáselo fuerte, la iglesia, por tanto, son el conjunto de creyentes en Jesucristo que han sido renovados, transformados en nuevas criaturas y que ahora tienen vida eterna. El diablo sabe que hay una misión que Dios Jesucristo le dejó a esa iglesia que Él fundó: ir a rescatar a todos los que han sido engañados por Él, engañados por el diablo, y los engañó y los está llevando a la muerte eterna. De hecho, a todos nosotros nos tenía engañados y nos llevaba a la muerte eterna, hasta el día en que alguien nos habló de Jesucristo, nos habló
del mundo venidero, nos habló del mundo sobrenatural, nos habló cuál era el propósito que Él había venido, y entonces se volvió la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Y a partir de ese momento, el enemigo, Satanás, el diablo, ha hecho todo lo posible para que la iglesia no cumpla con su misión. Y lo va a hacer provocando desobediencia y rebelión dentro de la iglesia. ¿Ahora se está entendiendo? El diablo no ha quitado el renglón. El diablo, ya vimos que cuando el pueblo de Israel atacó al pueblo de Israel en rebelión, en desobediencia, todavía no existía como tal la iglesia, pero vimos todas las conductas que hubo en el Antiguo Testamento, cómo se levantaron contra Moisés y todo lo que hemos estado. Repasen los mensajes del principio si alguno no los ha conocido, y van a entender cómo en el Antiguo Testamento el diablo quiso destruir a la nación de Israel, porque de la nación de Israel iba a venir el Mesías prometido. Muy bien, llegó el tiempo, se cumplió, vino la iglesia, estamos como iglesia, y como iglesia el diablo no deja de hacer lo mismo: provocar desobediencia y provocar rebelión, porque esa es la esencia de él. La esencia de él es ser un rebelde. La esencia de él fue no sujetarse a la honra y a la gloria que merecía su creador. Quiso ocupar su lugar, y desde entonces provocó la rebelión en un tercio de los ángeles, que fueron arrojados del cielo, y desde entonces se llaman demonios o espíritus demoníacos, que siguen provocando lo mismo en todo el mundo, en todas las naciones: rebelión y desobediencia contra toda la autoridad establecida por Dios. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sigue buscando hacer lo mismo, haciendo que los creyentes caigan en rebelión y en desobediencia. Y nuevamente podemos reflexionar por qué el enemigo ha buscado destruir, corromper y lastimar las instituciones establecidas por Dios en la tierra, que fueron la familia, el gobierno y la iglesia. Ahorita nos estamos brincando el gobierno porque vamos a ver la iglesia, que es más fundamental, y vamos a ver por qué. Cristo, la autoridad suprema en la iglesia. Cristo, la autoridad suprema en la iglesia. Efesios 1, del 17 al 23. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, porque al fin de cuentas venimos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, fíjense, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Vamos a leer el último versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo
en todos. Aquel que todo lo llena en todo. ¿Alcanzan a entender la grandeza de lo que es la iglesia ante los ojos de Dios? Imagínense, la cual es su cuerpo, la plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego dice que lo dio sobre todas las cosas que existen, lo dio por cabeza y sobre todas las cosas a la iglesia. La manifestación más completa de la autoridad de Dios en el mundo se halla en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La iglesia como institución es superior al gobierno. La iglesia como institución es superior a la a la familia, porque estas dos instituciones son temporales, mas la iglesia permanecerá para siempre. Y su relación con su Creador, Cristo Jesús, es eterna. Y Dios la considera a la iglesia la expresión de la unión, del amor y de la fe, por lo que Él mismo la representa como su cuerpo. Imagínense, como su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, mientras que Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos formando inmediatamente en nuestra mente una relación que Dios está usando como el ejemplo, como el cuerpo y la cabeza. Podemos observar que las relaciones de los padres e hijos, patrones y empleados, esposos y esposas, todas estas relaciones pueden ser quebrantadas, pueden ser rotas, pero la relación de un cuerpo con su cabeza, hablando físicamente, la relación de un cuerpo con su cabeza, hablando físicamente, son inseparables. Siempre serán uno. ¿Alcanzan a entender esto? Una relación de padre e hijo, de esposo, esposa, de empleador, en cuanto hablando a la sociedad civil, el gobierno civil, se pueden romper. Pero la relación que existe en el cuerpo, como Cristo lo está haciendo y como Él nos lo dejó escrito, un cuerpo y una cabeza son inseparables. No se pueden separar. Por eso la relación de Cristo con su iglesia nunca podrá ser separada. Y existe además un principio: ninguna cabeza le hará daño a su propio cuerpo. Ninguna cabeza le hará daño a su propio cuerpo. La autoridad de la cabeza no está sujeta a error, sino que es perfecta. De igual modo, la obediencia del cuerpo a la cabeza es perfecta. Un cuerpo vive porque hay una obediencia del cuerpo a la cabeza y hay una unión íntima de la cabeza con su cuerpo. Vamos profundizando. Ahora vamos a 1 Corintios 12, del 12 al 20. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído,
¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Al ilustrarnos Dios su relación con la iglesia, como la relación de un cuerpo con su cabeza, es porque Él no estará satisfecho hasta que lleguemos a ese mismo grado de unión, de sujeción y de obediencia que hay en el cuerpo para con su cabeza. Él no va a estar tranquilo hasta que haya una unión de relación de autoridad y gobierno como lo hay en un cuerpo físico de la cabeza con su cuerpo. En el mundo, vuelvo a repetirles, la esposa y el esposo, los padres y los hijos no tienen esa unidad, pues son entidades separadas. Pero en Cristo, los dos son una sola carne. Él es la autoridad y Él es la obediencia perfecta. Pero en Cristo son una sola carne. Debieran de comportarse como tal, pero son dos entidades separadas. Es un cuerpo y un cuerpo, pero moral y espiritualmente sabemos que Dios nos unió en uno. Y mientras nosotros estemos en respeto a la voluntad y a la palabra de Dios, el matrimonio no va a haber nadie que lo separe. Pero cuando no tomamos en cuenta y entramos en rebelión, entonces podemos separarnos. Y lo que Dios quiere es mostrarnos a nosotros que la relación de Él como Cristo, como cabeza del cuerpo, nunca va a haber una separación. Y Él quiere que nos mantengamos de esa manera. Por eso Él quiere que la obediencia a la autoridad sea como una unidad, como el cuerpo y su cabeza, que son una unidad y no se pueden separar. Juan 17, 21 al 23, vean lo que era el deseo de Jesucristo con respecto a la iglesia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esta unión de autoridad y obediencia, Dios quiere que los cristianos la aprendamos y la vivamos. ¿En dónde? En la iglesia, porque solo en ella se da la perfecta autoridad de Cristo como cabeza con su cuerpo. Solamente en la iglesia hay una unidad tan profunda como la de cabeza unida a un cuerpo. Esta clase de relación, de autoridad y obediencia, Dios quiere que los cristianos la aprendamos. Solo se puede aprender en la iglesia como cabeza-cuerpo. Por ello es que el que no aprende a someterse a Cristo en la iglesia, nunca podrá someterse a la autoridad de la familia y del gobierno. Porque es aquí donde Él es la cabeza directa del cuerpo y nosotros como miembros no nos aprendemos a sujetar a Él, que es Dios mismo, no lo vamos a poder hacer afuera en la familia, no lo vamos a poder hacer afuera en el trabajo, en la empresa, no lo vamos a poder hacer en diferentes áreas donde
vemos que la autoridad de Dios está establecida en este mundo. Por eso escribo y digo, mira bien, todo termina y todo comienza en la iglesia. Por eso no se puede concebir a un cristiano fuera de la iglesia y a un cristiano en la iglesia haciendo su propia voluntad. Por eso el mundo no ha podido conocer más de Cristo, porque Jesucristo dijo que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que el mundo no va a poder conocer más de Cristo hasta que no vean a los cristianos unidos en amor, en fe, en obediencia a Él. Oye, ¿por qué te portas así? Porque Jesucristo no quiere que yo haga eso. ¿Por qué actúas así? Porque Jesucristo no quiere que yo trate así a mi esposa. ¿Por qué la tratas mal y ahora ya la tratas bien? Porque Jesucristo me enseñó cómo debo de hacerlo. Y así toda relación, cuando nosotros demos testimonio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas como iglesia, entonces el mundo va a decir, ahí está Dios obrando y bendiciendo hogares, familias. Oye, ¿cómo es que sanaste? Porque Cristo se manifiesta en la iglesia. Él dijo que mientras estuviéramos en obediencia íbamos a tener poder y autoridad. Poder para ser bendecidos en los negocios, en la empresa, porque Dios bendice a sus hijos. Y además poder para sanar enfermos y ser sanados. Además poder para liberar a los endemoniados, aquellos que están afligidos y atormentados por el diablo. Todo eso nace de una relación de cuerpo y cabeza. Y ese cuerpo somos nosotros y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia predica a Cristo y a los nuevos creyentes. La iglesia predica a Cristo y a los nuevos creyentes les enseña a someterse a Él, que es su cabeza. Y en ella, en la iglesia, aprenden la unión de cabeza-cuerpo, que es autoridad y obediencia. La iglesia predicamos a Cristo y a todos los nuevos creyentes les enseñamos, lo primero que les enseñamos es, toda bendición viene de la obediencia y toda obediencia trae bendición. ¿Quieres ser bendecido? Sé obediente. ¿A quién tengo que obedecer? A Cristo. Pero es que yo no lo veo. Bueno, Cristo ha establecido sus autoridades delegadas en este mundo. Comenzando por la familia, Dios estableció que Cristo es cabeza del varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y la mujer y el varón son cabeza de los hijos. Y los hijos deben de estar sometidos a Dios a través de su cadena de autoridad. Y mientras más bajo estés en la cadena de obediencia, más bendecido serás. Amén. Dios desea establecer su autoridad en todo el universo. La clave de ello es la iglesia. Mientras más pronto la iglesia como iglesia manifestemos su autoridad al mundo, más pronto se manifestará el reino de Dios en la tierra y por tanto en todo el universo. Fíjense qué responsabilidad tenemos. Si nosotros aprendemos a amarnos unos a otros, ¿saben por qué? Pero eso ¿qué tiene que ver con la obediencia? Porque es un mandato. Él dijo, amaos los unos
Si no nos estamos amando los unos a los otros, estamos en desobediencia, estamos en rebelión, y por eso hay problemas en la iglesia, y por eso no hay poder para testificar, para sanar, para liberar y para que haya prosperidad en las familias de la iglesia. Todo nace y se fundamenta en la relación de nosotros como iglesia con nuestra cabeza, que es Dios, el creador y sustentador de todo el universo. Por eso la cabeza y el cuerpo gozan de una sola vida, de una sola naturaleza. Por tanto, es natural que el cuerpo obedezca a la cabeza. Y en esta relación, la desobediencia sería algo extraño, sobrenatural, pero antinatural. Sería atentar contra la propia vida, contra su propia existencia. Es natural que la vida siempre luche por sí misma para continuar. Es normal que la mano se levante a la orden de la cabeza, y es normal que el pie se mueva a la orden de la cabeza, porque poseen una misma vida y la misma naturaleza tiene un mismo interés: permanecer con vida. La cabeza y el cuerpo buscan la vida, buscan permanecer siempre con vida. No puede haber rebelión del cuerpo contra la cabeza, ni puede haber la cabeza buscar el mal para el cuerpo, porque de eso depende la vida de todo el cuerpo. Si la mano o el pie no obedecieran a la cabeza, ellos se movieran independientemente, quiere decir que no comparten la misma vida y la misma naturaleza. Quiere decir que la vida de ese cuerpo no es la misma de la cabeza. Serían diferentes. Sería una rebelión dentro del cuerpo, y eso no va más que a un destino. Va a llevar a la muerte. En la iglesia, los que tienen la vida del Espíritu Santo que Dios nos dio, y que Él es uno, y ese uno es el mismo Espíritu que tiene nuestro Señor y Dios y Salvador Cristo y el Padre. Él nos ha dado el mismo Espíritu que está en Él. Por tanto, somos uno en Cristo Jesús. Por eso vemos que la naturaleza de nuestra vida es igual que la naturaleza de Él, que la vida de Él. Y por esta causa y por esta circunstancia es que no existe ninguna posibilidad de desobediencia en la iglesia como tal. Una rebelión total no puede existir, porque la cabeza y el cuerpo tienen el mismo espíritu y somos de la misma naturaleza. La cabeza es Cristo. Y Cristo tiene su Espíritu Santo, que es el que nos dio y está viviendo en todos nosotros, y somos una unidad para manifestar. Pero hay algunos miembros del cuerpo que quieren rebelarse, que quieren hacer su voluntad, y muchas veces esto es muy importante porque causa tristeza, dolor y mal testimonio de las personas de afuera. Es como, imaginémonos un cuerpo humano con una cabeza de cerdo. Qué terrible, ¿no? Es una adefesio, una manifestación. Eso lo vemos ¿en dónde? En caricaturas, en las películas. Humanos con cabeza de cerdo, con cabezas de burros, con cabeza de caballos. ¿Qué va a hacer el cuerpo humano con esa cabeza? No le queda al cuerpo humano más que obedecer los deseos, los anhelos de un cerdo. ¿Quién gobierna? La cabeza. La cabeza. Por tanto, no le queda a ese cuerpo más que tirarse en el lodo, chillar, gritar
como cerdo. ¿Por qué? Porque son de diferente naturaleza. Por eso, cuando Cristo es cabeza nuestra, todos los miembros que vienen tienen que ser de la misma naturaleza. Por eso, cuando un creyente, una persona dice ser creyente, tiene que ser parte del cuerpo porque tiene el mismo espíritu que tiene la cabeza. El Espíritu Santo de Cristo viene a vivir en la vida del creyente. Entonces, esa vida nuestra, física, humana, es transformada en una vida nueva, una vida renovada, en una vida sobrenatural, que ahora está de acuerdo con su cabeza, y lo que la cabeza diga, el cuerpo lo hace feliz. ¿Por qué? Porque somos de una misma naturaleza, de un mismo cuerpo. Estamos viendo lo importante y lo grandioso que es la iglesia. Necesitamos reconocer que la obediencia perfecta es como la obediencia a la ley de la vida. Y esto es lo que Dios quiere en la iglesia. Porque Dios es vida. Lo que nosotros debemos de buscar siempre es mantener la vida de la iglesia fluyendo. ¿Y saben cómo fluye? Si a ti te interesa que la iglesia de Cristo siga creciendo, se siga expandiendo, siga desarrollándose, solamente piensa una cosa: a mí me corresponde obedecer todo lo que mi Dios diga que yo haga, y eso voy a hacer. Y la iglesia, mi cuerpo, nuestro cuerpo, va a ser saludable y va a estar sumamente bendecido siempre y unido, caminando hacia la patria celestial. La función de cada miembro en el cuerpo es limitada. El ojo puede ver, como el oído oír. La nariz oler. La mano agarrar o sujetar. Los pies, ¿qué pueden hacer? Andar o correr. Por ello debemos entender lo que el Señor nos ha estado diciendo desde el principio. La unidad en el cuerpo es esencial porque los miembros del cuerpo son limitados. Cada miembro del cuerpo tiene una limitación. Solamente puede hacer por lo que Dios lo puso a hacer en el cuerpo. Por eso vemos que lo fundamental para la vida de todo el cuerpo es que nunca debemos de rechazar la función de ningún miembro que compone el cuerpo. Rechazar la función de un miembro es rechazar la autoridad de la cabeza que lo puso y le dio la orden. Por muy importantes que seamos como miembros del cuerpo, como diciendo, yo soy corazón, yo soy, o dirán algunos, nosotros somos los pulmones, no serviremos de nada si no estamos integrados en el cuerpo, en unión con el resto del cuerpo. ¿Para qué sirve un corazón si no hay sangre? ¿Para qué sirve un brazo derecho de un gran músculo o el brazo de Arnold Schwarzenegger? Ese es el brazo. Si no tiene cuerpo, si es un brazo solo, o como yo un día les he dicho, una oreja que se sentía, no hombre, yo soy una buena oreja para oír. ¿Han visto ustedes una oreja que tenga patas y que ande caminando por ahí en la calle? Nunca, es una aberración. No podemos encontrarnos a nadie que sea un miembro fuera del cuerpo, vivo, en primer lugar vivo.
Tenemos que estar siempre metidos en el cuerpo, porque del cuerpo emana la vida, y emana la vida de la integración de todos los miembros, cada uno de nosotros haciendo la función que nos corresponde. Si tú eres pie, la de pie. Si tú eres ojo, la de ojo. Si tú eres oído, oído. Si nariz, nariz. Si lengua, boca, músculos. Lo que eres, eso estemos haciendo. Y mientras estemos unidos, vamos a apoyarnos unos a otros para ser de bendición. Por eso vemos que la unidad del cuerpo es esencial, fundamental para que el cuerpo pueda vivir. Nunca debemos rechazar la función de un miembro, porque rechazar la función de un miembro es rechazar la autoridad de aquel que lo puso para que cumpla con esa función. Y ahora ya no vamos a hablar de corazón ni de pulmones. Ahora vamos a ver que cada uno de nosotros tiene un don para cumplir, y lo debemos de cumplir dentro de la iglesia. Por eso hay un ejemplo cuando en el área de trabajo, o sea, trabajando, el ojo recibe por parte de la cabeza, el ojo recibe la orden de mirar, de estar atento, vigilando, observando, cuidando. El ojo ahí está recibiendo, tú mira, está mirando para todos lados. No dejes de mirar. Y de repente el oído reporta: escuché que se cayó algo, se cayó una herramienta al piso, hay que levantarla. El oído oyó, pero él no tiene manera de recogerla. Nada más oyó. ¿Dónde se cayó? Pues por aquí. Entonces le da la cabeza la orden a los ojos. Empieza a mirar. Y luego dice, pues ya por más que miro, no alcanzo ahí por donde se cayó. Entonces le tiene que dar la orden a la columna: dóblate, para que los ojos puedan ver. Ya lo vi, ahí está. Ahora la orden es para el brazo. Entonces tiene que la columna que doblarse y el brazo, pero no alcanzo. Y la columna dice, ya estoy toda doblada, pero no alcanzo. Piernas, dóblense. Rodillas, dóblense más. Mano. Ahora tómalo, agárralo con los dedos. También los dedos. Y entonces ahora levántate. Entrega la herramienta. No nos damos cuenta cómo para una actividad del cuerpo se tiene que mover todo, totalmente todo. Músculos, venas, arterias, articulaciones. Cada uno de nuestros miembros es fundamental. El otro día el pastor Israel andaba ahí jugando con Elías y no sé qué, tiró una patada y le pegó a la base de la mesa y se rompió un dedo. Anduvo con su guarache. ¿Pero qué? Es que el dedo me lo fisuré, ni siquiera se lo despedazó, nada más lo hizo una fisura. Pero no podía pisar. Un dedo del pie te puede inutilizar para que tú puedas caminar y desplazarte. Dios nos dio el cuerpo, y ¿saben qué? Eso lo dice la Biblia, ya lo leímos. Se lo leí de adrede, porque dije, es un montón la lectura. Pero todos quieren ser corazón, todos quieren ser pulmón, todos quieren, pero no saben que ese dedo es tan importante para que pueda caminar. La función de cada uno de nosotros es muy, muy importante en la vida de la iglesia.
todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Yo siempre he dicho que todos somos necesarios. Ninguno es indispensable. Porque a veces pensamos, yo soy el indispensable. Ya empezaste a blotear con tu ego. Yo. Ya vimos el monumento. No, eso lo vimos en la conferencia. Estoy pensando en otra enseñanza. El monumento a la egolatría. Entonces vimos que ese yo no nos deja. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que somos sumamente importantes, que nadie es indispensable, porque aquel que se siente indispensable, Dios lo va a sustituir. Siempre va a haber manera, pero el cuerpo no va a parar y va a continuar. Pero tú que estás aquí en esta noche, Dios te necesita, y yo te digo que mi Jes te necesita y quiere que seas paciente en el momento en el que te va a ubicar. Pero aparentemente el pie está funcionando, el dedo ni piensa en el dedo ni nada, pero está funcionando. Y a veces les digo a la gente, ¿qué es lo que pasa? Tú asiste, crece, madura, fórmate. Por lo menos pienses, el Señor te va a estar usando aquí o en tu trabajo. A veces pensamos que todo lo tenemos que hacer aquí dentro de la iglesia. No todas las cosas son dentro del templo. Sí necesitamos muchas cosas que hacer dentro del templo, pero ya estoy viendo yo en la visión que el Señor me está dando, al menos a mí me está haciendo entender que nosotros como cristianos tenemos que estar en nuestro trabajo brillando, luciendo la imagen, la persona de Cristo. Y en ese lugar te van a preguntar, ¿tú por qué eres diferente? Vas a decir, bueno, es que yo no me siento diferente, sencillamente, pero es que eres muy amable, muy atento. Bueno, pues es que Dios me cambió. Dios me transformó, me hace que amar a la gente, me hace ser servicial, me hace ser eficaz en mi trabajo, me hace ser, y la gente va a decir, bueno, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Cómo está? No, pues mira, yo voy a mi Jes. Y tú no sabes que eso que estás haciendo a veces es mucho más importante que venir a lo mejor a barrer. Sí es importante venir a barrer, pero no podemos venir 500 a barrer. Tenemos que diversificarnos y trabajar, pero lo más importante que me está enseñando es que el mundo está esperando que nosotros brillemos y somos la luz y la sal de la tierra. Y la iglesia es tan fundamental, pero para eso tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos y a honrarnos. Por eso la distribución de funciones es autoridad delegada. La distribución de funciones es autoridad delegada. Cuando la cabeza dirige al ojo para que mire, todo el cuerpo debe de acelerar la visión de ese ojo como la suya propia. Esta distribución de la función es una delegación de autoridad. Si los otros miembros dijeran que ven algo diferente, es rebelión. Jamás seamos tan insensatos como para pensar nosotros todo lo podemos. Recordemos que siempre que no somos más que otro miembro y que necesitamos a los otros miembros, es decir, a los demás. La cabeza le ha dotado a cada miembro el someterse para su función, es decir, someternos a ejercer nuestro don. Y esto constituye la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos pone en el cuerpo con un don, con una capacidad, con una habilidad para desempeñarla. Nosotros no tenemos por qué andar diciendo, bueno, ¿tú por qué estás haciendo eso? Pues porque eso me mandaron a hacer. No, debieras de hacer esto. ¿Quién le dijo al otro que tenía que darle órdenes a otro? Nosotros tenemos que someternos unos a otros. Debemos someternos unos a otros.
y efectuar y actuar en el don que Dios nos ha dado. Por eso dice la palabra: el que enseña, en enseñar; el que preside, con solicitud; el de servicio, en servir. Todo el que tiene un don tiene un ministerio. Y quiero decirle a cada creyente que está en esta noche y los que me están viendo por internet: tú, si eres un genuino hijo de Dios, si tienes al Espíritu Santo y formas parte de la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de Cristo, Dios te dio mínimo un don. Hay quienes tienen 2, hay quienes tienen 3, hay quienes tienen 4, hay quienes tienen 5, hay quienes tienen 6 dones, pero no todos tienen todos los dones. Pero ya con uno que tengas es suficiente. Imagínate que Dios te dio el don de sanidades. Tienes para trabajar por montones. El don para enseñar. Tienes un ministerio de la enseñanza, el don de la enseñanza. Vamos adelante. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, del 11 al 16, rápidamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que los ministerios tienen que estar trabajando hasta que haya una perfecta armonía, una unidad en el cuerpo, y todos digan: en mi GES todos trabajan tan contentos, tan unidos, como un gran cuerpo, donde todos dicen: ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, yo lo quiero hacer. Y nos peleamos por ayudar, nos peleamos por servir, por querer hacer aquello. Pero cuando llegue aquel que tiene el don, dale lugar, porque él lo va a hacer mejor que aquel que tiene el deseo, pero no tiene el don. Pero lo bueno es que hay muchas cosas que hacer, porque hay muchos dones. Y eso cada día el Señor nos va a ir ubicando, cada día en más y más ministerios. Y luego dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el que tiene un ministerio tiene autoridad. Todos tenemos autoridad. Solo el ojo puede ver. Entonces el ojo, solo el oído puede oír, solo la mano puede agarrar. Así que cuando necesitemos ver, necesitamos someternos a la autoridad del ojo y recibir la bendición de su don. Si Él es el que puede ver, pues que Él vea. Y después nos comunique a mí, que soy la mano, para ver qué es lo que tengo que agarrar, a dónde me dirijo, a la derecha, a la izquierda. Él es el que está mirando. Así con cada hermano que ha recibido su don y tiene su capacidad para bendecir a todo el cuerpo, sometiéndonos unos a otros. Sometiéndonos unos a otros. ¿Se escuchó lo que dije? ¿Sometiéndonos qué? Sometiéndonos unos a otros. Gálatas 5:21. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Señor en esa cita bíblica? ¿Qué dice? Efesios. Ya los mandé a volar por otro lado. Efesios 5:21. Qué bueno, hermanos, son rápidos. Someteos unos a otros. ¿En el qué? En el temor de Dios. Dios quiere que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. La vida en Cristo facilita la obediencia. Los que tienen la vida de Cristo y están unidos a Cristo
en la iglesia tienen una misma vida y un mismo espíritu. El Espíritu Santo que dirige y controla todas las cosas. Si obedecemos al Espíritu, todos estaremos tranquilos y contentos sabiendo que tenemos la dirección, la protección y el rumbo marcados por el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu y yo tengo el Espíritu, todos vamos a caminar bien, en armonía, juntos. Pero si hay alguien que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué va a haber? Diferencias, fricciones. Alguien que no se está sujetando a la cabeza. Wow. Cuando te encuentres con alguien que no está haciendo lo que la cabeza dijo, entonces estás encontrando a alguien que anda en otro espíritu. Y eso trae muchos problemas a las iglesias. Me acaban de comentar de una iglesia que amamos, donde uno del grupo de líderes, un líder, ahí comenzó a dar y a pensar y decir, bueno, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Pastor, yo creo que se debe de hacer de esta manera. Pastor, yo creo que la alabanza no debe de ser así. Y el pastor lo estuvo dando oportunidad, haciéndole caso a algunas cosas, hasta que ya entendió que no era correcto. ¿Quién es el pastor? Dios como cabeza. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Y Él me nombró pastor, me puso como pastor. Cuando Él me puso como pastor, yo le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, tú camina por delante. Ve lo que dice mi palabra. Mi palabra dice que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Si alguien no te quiere seguir, no es tu oveja. Así de sencillo. Y además, Dios pone una visión, una misión, la que le dio al pastor. Cuando alguien llega con otra visión, hay dos visiones, la del pastor y la de la otra persona. Y dos visiones quiere decir división. Y Dios es enemigo de la división. Así es que llega un momento en el que eso que pasó, supe que esta persona se llevó a 1, 2, 3 familias de la iglesia. El pastor estaba triste, desconsolado. Aunque no lo he visto, casi le mandé decir con alguien, dile que no esté triste. Dile que no esté triste. Porque Dios le ha dado a él una visión y una misión. Y cuando Dios poda, Dios trae más bendición. Así es que cuando nosotros estamos aquí, debemos de caminar en una sola visión. Todos los que estamos formando parte de este cuerpo, de esta iglesia, queremos seguir creciendo. Queremos seguir trayendo más gente. Y toda la gente que viene tiene que aprender y conocer las cosas que Dios tiene destinados para ellos y para la extensión del reino. ¿Cuál es la única misión que nosotros tenemos? Ganar almas para Cristo. ¿Cuál es el río de Dios? Ganar, consolidar, discipular y enviar. ¿Cuántos de los que se graduaron el domingo están presentes? Levanten su mano. Gran mayoría. Muchos. Les felicito. Quiero decirles que esto que estamos haciendo aquí es parte de la bendición que tenemos. Por eso vemos que la obediencia
Es fácil cuando la vida abundante de Cristo es manifestada en nosotros. Para el mundo la obediencia es difícil porque no tienen conexión con la vida, con la cabeza que es Dios, es decir, no están formando parte de la vid. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos dentro de la comunión. No oigas ni una otra voz que te diga salte o fuera. No, quédate. Quédate en la iglesia. Aquí es donde debes de estar. Hay gentes que tienen problemas y lo primero que piensan es irse de la iglesia. Acuérdate la voz de aquel que te trajo. Aquel que te trajo a ti, aquí es el que te está hablando y te está diciendo: quédate, crece, aguanta, soporta. ¿Por qué? Porque no es fácil obedecer a la autoridad. No es fácil. Se necesita tener el Espíritu de Cristo. El Espíritu que está dirigiendo a la cabeza es la que está haciendo de bendición. Por eso el Señor nos llama a aprender la obediencia. ¿En dónde? En el cuerpo, la iglesia, así como también en la familia y en la sociedad. Si aprendemos obediencia en la iglesia, no tendremos dificultad en otras partes, porque en la iglesia es el lugar de la realización de la obediencia, así como de la prueba. Si fracasamos aquí, vamos a fracasar en todos lados. Hay una lucha espiritual en nosotros. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra carne no quiere sujetarse a lo que estoy escuchando. Pero si tú te sometes y dejas que el Espíritu Santo tome el control de tus pensamientos, de tu corazón, y pasas la prueba, porque les dije ahorita, la obediencia es la realización del Espíritu de Cristo, pero también es la prueba que debemos de pasar. Y si fracasamos, vamos a fracasar en todas partes que estemos. Pero si no, vamos a ser más que vencedores y más que victoriosos. Por eso, hoy la autoridad ya no es algo externo como antes, es algo interno, viviente, que siendo autoridad solo busca nuestro bien. La autoridad solamente busca nuestro bien. Por ello la amamos. Por ello nos sujetamos y sabemos que encuentra su máxima expresión dentro de la iglesia. Si estoy en contra de la autoridad, estoy contra lo que está y vive en mí. Si estoy contra la autoridad, estamos oponiéndonos a aquel que vive en mí. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Entonces reflexionemos. Ya no tengas tanto problema y decir: ¿por qué tengo que someterme al hermano fulano? ¿Por qué tengo que someterme al líder fundano? ¿Por qué tengo que someterme al director del ministerio? ¿Por qué tengo que someterme a ese servidor que me dice dónde me tengo que sentar? Aprende a someterte y vas a ver cómo la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Por eso, con certeza, creo que esta enseñanza es motivo de una profunda reflexión. ¿Será que mi desobediencia y mi rebelión contra mis autoridades en la familia, en la sociedad, en la escuela, en mi trabajo y aún en la iglesia han sido la causa de que todo me salga mal? ¿Y por eso no me ha ido bien? Es una reflexión. Pero hoy con certeza te puedo decir que sí, tienes razón. Por eso no te ha ido bien, porque has sido desobediente en tu trabajo, en tu empresa, en tu iglesia, donde te desempeñes. Nunca, eso es muy fuerte, pero nunca nos va a ir bien en la vida si no le entregamos nuestra vida en obediencia a Jesucristo. Y Jesucristo es Dios, fue el que es cabeza de la familia.
Jesucristo es el que es cabeza del gobierno, porque no hay ninguna autoridad en el mundo que no haya sido establecida por Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y en la iglesia también ha sido establecida por Dios. Pero quiero que recapaciten. No estoy diciendo que la autoridad es el pastor Irán Durán. No, es Jesucristo. Y que yo hago lo que Él me dice que haga. Y que ustedes tienen que ver y comprobar escrituralmente si lo que yo les estoy enseñando y diciendo está conforme a la escritura. Y entonces, si ustedes me obedecen o lo obedecen a Él. Si ustedes desobedecen lo que hemos indicado o los planes y proyectos que tenemos, tú sujétate. Y eso va a traer bendición como hasta ahora lo ha traído la bendición a la iglesia. Quiero decirles que yo le doy gracias a Dios que nos ha cuidado y nos ha protegido, nos ha mantenido en unidad. Que nunca hemos tenido una división desde que estamos en este lugar. Desde que llegamos a Plaza Dorada, nunca. Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido. Y quiero decir que así vamos a persistir mientras estemos haciendo caso de lo que hoy Dios nos está enseñando. Y todos decimos, amén. Amén, amén. Por eso, hoy nos está hablando para que le abramos nuestro corazón. Dios quiere que todos los que estemos aquí aprendamos a vivir en la autoridad que es Él. Pero nadie puede vivir bajo su autoridad, bajo su protección, si no acepta a Jesucristo en su corazón. Por eso yo no quiero, puestos todos de pie, yo no quiero que salgamos de aquí en esta noche. Si sabemos lo que dice Juan 15:5, ¿lo pueden poner en pantalla otra vez? Yo soy la vid, dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la mata, yo soy el árbol. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que el que tiene a Jesucristo en su corazón va a cumplir con el propósito para el cual Dios lo trajo a esta tierra. Fíjate, para cumplir con el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Y si estás aquí y Cristo está en tu corazón, Dios va a hacer que cumplas totalmente su plan y su propósito. ¿Y sabes cuál es? Que tú seas feliz, que seas prosperado en todas las cosas y que vivas para la gloria de su nombre. Por eso en esta noche, si hay alguno de ustedes que ha entendido, que ha vivido rebelde a la palabra de Dios, a las bendiciones de Dios, que sabes que has estado haciendo lo malo, que has estado pecando, hoy Dios te quiere perdonar y dar la vida eterna y quiere que tú le abras tu corazón y Él quiere entrar. Así sencillo. Si tú estás en esa necesidad de entregarle tu vida a Jesús, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te agradezco que me hayas hablado a mi corazón. Sé que necesito el perdón de mis pecados y la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, dáselo fuerte. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesucristo que me digas: pastor, yo hice esa oración. Yo acabo de recibir a Jesucristo a través de esta oración.
Señálamelo levantando tu mano, porque voy a orar por ti. Voy a bendecir tu hogar, tu familia. Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanta tu mano en alto. Levanta tu mano en alto. Dos personas. Pasen los que están levantando su mano. Pasen. Dios está hablando, Dios está salvando. Los que hicieron esta oración, pasen al frente. Dios cambia vidas, Dios renueva vidas, Dios salva personas. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque tú, oh Dios Espíritu Santo, siempre estás rescatando, resucitando muertos, personas que estaban muertas, que iban camino a la muerte eterna. Tú las resucitas con tu poder. Tú dijiste que tendríamos poder para resucitar muertos, y esta es la más grande resurrección. Estos varones y este niño, Señora, y esta jovencita acaban de recibirte en su corazón y han pasado de muerte a vida. Ahora ellos tienen vida eterna. Nadie los va a separar de tu mano, ni el poder del infierno y de la muerte, como veíamos al principio del mensaje. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, y ellos ahora son parte de tu reino, Señor, de esta iglesia tuya, Señor, que es eterna. Ellos acaban de entregar su vida a ti, Señor, y te pedimos que si han de ser parte de esta congregación local, guárdalos, cuídalos, protégelos y dánoslo para poder atender sus vidas, prepararlos para servirte y vivir una vida triunfante y victoriosa. Por Jesucristo. Amén.